Buenas noches. Quiero compartir mi experiencia como camionero de larga carretera. Ya tengo más de 10 años conduciendo vehículos por todas partes del país. Y créanme, nunca antes hasta ese momento vi nada extraño. Sé que existen muchas leyendas sobre fantasmas en la carretera, como la famosa mujer que hace autostop y luego desaparece en curvas endemoniadas. Sin embargo, a pesar de haber recorrido gran parte del país, nunca había visto nada de eso. Creo, filosofando un poco o al menos intentándolo, que las personas que no ven nada es porque no quieren, tienen la mente cerrada. Así que incluso si un fantasma pasa por delante de tus ojos, nunca querrán reconocerlo. En cambio, la gente que cree en lo paranormal, al menos tiene la mente abierta y puede ver y percibir fenómenos del más allá. Digo esto porque yo tampoco creía en fantasmas ni en la vida después de la muerte. Ni siquiera creía en Dios, hasta que un día me sucedió algo que cambió mi perspectiva de la vida. Esto ocurrió antes de ver lo que vi en la carretera tiempo después. Vivía con mi hijo porque mi mujer falleció a temprana edad. Mi niño, que hoy tiene 15 años, creció muy bien y nunca le faltó nada. Pero a los 10 años se enfermó gravemente debido a una simple gripa que nunca se le curó del todo. El virus se extendió primero por su nariz, luego por su laringe y finalmente llegó a sus pulmones, donde prácticamente colapsaron. Mi hijo, llamado Darío, tenía muchos problemas para respirar y muchas veces tenía que llevarlo de urgencias al hospital para que le suministraran oxígeno. Una noche yo estaba en el trabajo esperando que me asignaran un viaje, y Darío había quedado al cuidado de su abuela. Alrededor de las 12 de la noche, recibí una llamada con un número oculto. Atendí rápido, pensé que podría ser mi suegra, pero enseguida me di cuenta de que no era ella. Era un número oculto, y al principio no se escuchó nada. Pensé que podría ser una broma, hasta que después de unos largos segundos, cuando estaba a punto de colgar, escuché una voz lejana y apenas audible. Al principio la voz me resultó familiar, pero dado que la comunicación no era buena, no pude precisar de dónde la conocía. ¿Hola?, pregunté. «Hola, ¿quién habla? No se escucha bien». La voz se escuchó al rato, y en ese momento fue cuando la reconocí perfectamente, porque esa era la voz de mi mujer. Parecía escucharse como a través de un vidrio muy grueso. Ella estaba gritando y parecía muy intranquila. Decía una y otra vez el nombre de nuestro hijo. La llamada se cortó a los pocos segundos. Yo, muy asustado, intenté volver a llamar, pero me encontré con que esa llamada no estaba en el registro del teléfono. Es como si nunca hubiese existido. En ese momento había otros compañeros observándome. Vieron que estaba muy preocupado y preguntaron lo que me pasaba. Yo les conté lo que había escuchado y ellos dijeron que no habían escuchado ninguna llamada telefónica, a pesar de que yo tenía el celular con el sonido activado. «Tal vez te lo imaginaste todo», me dijo uno de mis compañeros. «Tal vez estabas durmiendo y soñaste que tu mujer te llamaba, amigo. Vamos, tómatelo con calma». Su explicación parecía muy lógica, ya que yo estaba muy cansado por los días y noches en vela cuidando a mi hijo. Quizás realmente me había quedado dormido sentado sin darme cuenta. Pero la cuestión es que yo había quedado muy intranquilo. Aquella llamada no podía ser casualidad, así que llamé a mi suegra y no me atendió. Ahí fue cuando desesperé. Pedí permiso a la empresa para retirarme y fui volando hasta la casa de mi suegra. Llamé al timbre varias veces, pero no me respondieron. Entonces, entré por la puerta de atrás y vi a mi suegra desvanecida sobre el suelo. Ella había resbalado y se había golpeado la cabeza, quedando inconsciente en la habitación de al lado. Mi hijo estaba torcido sobre la cama convulsionando debido a un nuevo ataque.
Llamé a la ambulancia de inmediato, pero como se tardaron demasiado, decidí llevar a mi hijo yo mismo al hospital. Para ese entonces mi suegra había logrado recuperar la conciencia y parecía bastante bien, aunque con dolores. Ingresé a mi hijo a la guardia médica y me dijeron que si me hubiera tardado unos minutos más, quizás hubiera perdido a mi hijo. En ese momento, supe que había cosas fuera de este mundo que había que tener muy en cuenta. Estoy seguro hasta el día de hoy de que fue mi mujer quien me llamó. No sé cómo lo hizo, pero lo hizo para alertarme sobre la salud de nuestro hijo. Ese fue el episodio que me abrió la cabeza y creo que fue lo que me posibilitó ver lo que vi algunos años después en una carretera desierta de México. Para ese entonces mi hijo ya se había curado por completo y su salud era muy buena. Eso era una gran tranquilidad para mí, porque eso significaba que podía realizar mi trabajo e irme muy lejos sin el peso de la culpa y la preocupación. Esa noche yo conducía tranquilo por una carretera en dirección a Veracruz. Estaba todo muy tranquilo. Era una noche sin luna y sumamente estrellada. Estaba llegando a mi próxima parada, cuando vi algo muy extraño. Había una especie de pájaro muy grande posado sobre la carretera que levantó el vuelo al verme. Lo curioso y lo más impresionante de todo fue que ese pájaro tenía cara de mujer. Los faros del camión enfocaron sus ojos, que parecieron molestos por la luz y se cerraron como si estuvieran furiosos. Vi esa cara durante unos pocos segundos, pero podía jurar frente a Dios que el pájaro tenía la cara de una mujer muy anciana. Seguí conduciendo ahora un poco más temeroso. Había escuchado innumerables leyendas sobre brujas que pueden transformarse en animales, pero siempre las había descartado como fantasiosas. Sin embargo, ahora tenía una nueva visión y consideraba todo con otros ojos. Conduje unos kilómetros más, mirando constantemente al cielo, por si veía al dichoso pájaro. Estaba pensando que lo había dejado atrás, cuando de pronto el camión se apagó. Y cuando digo que se apagó, me refiero a que todo se apagó. No solo el motor, sino la radio y el tablero electrónico. Todo, como si de repente se hubiera quedado sin energía. Con el impulso que llevaba logré estacionar a un costado del camino. Me bajé, puse las balizas y revisé el motor con una linterna a pilas que siempre llevo en la guantera. Vi que todo estaba en perfectas condiciones. No había explicación para ese fallo. Así que regresé a la cabina dispuesto a llamar a la empresa. Pero entonces me di cuenta de que mi celular tampoco funcionaba. Algo muy extraño había sucedido allí. Pensé que quizás era la zona, ya que hay lugares que están cargados de una energía oscura o negativa que absorbe todas las demás energías. Bueno, no sé si era algo absurdo o no, pero fue lo que se me ocurrió en ese momento. Después de un rato pensando en qué hacer a continuación, vi que unas luces se acercaban. Era un coche que parecía muy antiguo. Hice señas con mi linterna para que se detuviera, pero el coche siguió de largo. Vi que estaba conduciendo un hombre mayor con un sombrero de ala ancha. El hombre me miró y me dijo algo a través del vidrio de su coche, pero no llegué a escucharlo. Regresé al camión y noté que la oscuridad era algo muy palpable. No sé cómo decirlo. Era como una especie de cortina pesada que caía sobre el camión y sobre mí como si fuera una brea. No podía ver más allá de 1 o 2 metros, a pesar de que la linterna era bastante potente. Al rato escuché un ruido. Era como el chistido de una lechuza. Apunté con mi linterna hacia el lugar y pude ver que había un enorme árbol muy oscuro y frondoso. Seguí iluminando, acercándome un poco más y viendo que las ramas del árbol eran muy altas. Pero un instinto me apartó del lugar. De repente, sentí escalofríos
y una sensación de inminente peligro. Regresé al camión otra vez y ahí fue cuando trabé los pestillos. En ese momento, las nubes que estaban en el cielo se disiparon un poco y aparecieron las estrellas, estrellas que iluminaron tenuemente el lugar. Y fue entonces cuando noté que sobre los árboles había 3 pájaros grandes, oscuros y encorvados, todos ellos con caras humanas. Estaban mirándome como si estuvieran acechándome, y fue ahí que empecé a rezar y pedí ayuda a Dios y a los ángeles que conocía, además de la ayuda de mi esposa, que sé que aún me acompaña desde el otro mundo. Los pájaros comenzaron a aletear sobre el árbol y se escuchaba un ruido seco. Sus alas eran muy grandes y parecían las lonas del camión. Tenían garras que usaban para sujetarse de las ramas. Momentos después, el camión volvió a arrancar. Lo hizo solo. Yo ni siquiera accioné la llave. Estaba agradecido por esa señal que realmente no sé si vino del cielo o fue simplemente un fenómeno terrenal. Puse primera y salí a toda velocidad. Había entrado en pánico y casi no veía la carretera. Solo quería escapar de allí. Volví a escuchar ruidos y aleteos, pero esta vez venían desde encima de mi cabeza. Supe que aquellos pájaros me estaban siguiendo. Al rato escuché que algo se posaba sobre el techo de mi cabina. Físicamente era imposible porque yo marchaba a más de 100 kilómetros por hora y ningún animal conocido hubiese podido sostenerse por el viento. Pero esa cosa caminó lentamente por el techo hasta acercarse al parabrisas. Vi que se asomaban unas plumas, luego una cara por el vidrio, y efectivamente era el rostro de un anciano. Tenía los ojos vacíos, como si se los hubiesen picoteado hasta arrancárselos. Al rato, otro de los pájaros se posó sobre la cabina. Escuché un ruido de rasguño que parecía que quería perforar la chapa del techo. Tenía el acelerador a tope y el motor ya no daba para más. No podía creer lo que estaba viendo. Por un momento pensé que se trataba de una pesadilla. Por encima del ruido del viento, escuché unos cánticos. Eran varias voces de hombres y mujeres que tenían una cierta cualidad hipnótica. Pensé que estaban intentando dormirme o algo así. Los cantos se elevaron y yo empecé a sentir un desvanecimiento. El pie se me soltó del acelerador y supe que estaba a punto de desmayarme. Y finalmente se escuchó un gran ruido. Abrí los ojos y supe que había chocado contra un árbol. Los pájaros ya no estaban ahí. Yo sentía la pierna entumecida y cuando me miré, supe que estaba fracturada por el impacto. El hombro derecho me dolía horriblemente. Con mis últimas fuerzas utilicé la radio para llamar a mis compañeros y luego creo que volví a desmayarme. Cuando recobré el conocimiento supe por lo que había pasado. Estaba en una sala de hospital, rodeado por mi hijo y mi suegra. Un camionero había respondido a mi llamada y me había encontrado desmayado dentro del camión. Me trasladó a urgencias al hospital más cercano, donde procedieron a curarme y tratarme por un terrible golpe en la cabeza, además de la fractura en la pierna. Me dijeron que había sido muy afortunado al sobrevivir al accidente, ya que la cabina del camión quedó casi completamente destrozada. Esa misma noche en el hospital, estaba solo y medio dormido porque la hora de visitas ya había pasado. En ese momento escuché un ruido familiar que provenía de la ventana. Era como un golpeteo. Giré la cabeza para ver y vi a una de esas aves con cabeza de humano rasguñando el vidrio. Inmediatamente llamé a la enfermera que acudió rápidamente. Le señalé la ventana, pero el pájaro ya no se encontraba en el lugar. La mujer quedó muy asustada por lo que dije, pero vio en mi rostro que no mentía. Luego mencionó que conocía a una amiga enfermera que podría ayudarme.
Se fue a la sala y regresó con otra enfermera mayor. Le conté lo que había sucedido, lo que vi en la ventana y también lo que había visto en la carretera. Entonces, ella me explicó que lo que había visto era un aquelarre, una palabra que se utiliza para describir la reunión anual de brujos en la región. Se reúnen para adorar al diablo y confirmar su pacto con él. Estas reuniones son extremadamente secretas y se llevan a cabo en lugares remotos. Se dice que cualquiera que tenga la desgracia de verlas es perseguido hasta la muerte o la locura. La enfermera mencionó que debía realizar un ritual de purificación y protección. De lo contrario, esas cosas me perseguirían hasta volverme loco o matarme. Después de decidir esto, se fue de la sala, pero regresó con un caldo que me obligó a beber. Dijo que contenía ingredientes poderosos para alejar a los malos espíritus. También me encendió una vela y recorrió toda la habitación antes de llegar a la ventana, donde finalmente la dejó. Tendremos que hacer esto durante 3 noches hasta que finalmente quedes liberado, me dijo. Esa noche más tarde, volví a escuchar ruidos en la ventana. Esta vez no me giré para ver. Pasó lo mismo las siguientes noches, y la enfermera siempre regresó para llevar a cabo el ritual, hasta que finalmente dejé de escuchar los ruidos de los pájaros. Sé que esta es una historia difícil de creer. Ni siquiera yo mismo la habría creído, y la habría catalogado como una especie de alucinación. Pero reitero, después de lo que viví con la voz de mi esposa, la cual salvó la vida de mi hijo, ya no descarto nada tan fácilmente. Sé que el mal existe. Sé que hay personas que hacen pactos con cosas de malas intenciones, pero también sé que existe la bondad y la luz, y siempre me quedaré con eso. Si les gusta la emoción, el misterio o el terror, no se pierdan un solo episodio de nuestro canal. Asegúrense de darle me gusta a este video y no olviden activar la campanita. Con su apoyo, podremos seguir produciendo historias impactantes y aterradoras. Gracias por vernos.